Bien, vamos a comenzar entonces nuestra segunda sesión de este curso introductorio a los Hechos de los Apóstoles. Como siempre vamos a colocar nuestro trabajo en las manos del buen Padre de Dios y vamos a dejar que el Espíritu, que es el protagonista de todo el libro de los Hechos, como dijimos en la sesión anterior, también nos permita conocer un poco más algunas claves del texto y que también abra nuestro corazón para poder comprender la palabra del Señor que ahora vamos a estudiar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el capítulo 1 de los Hechos, desde el versículo 6, dice: ellos, los apóstoles, en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús: Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino de Israel? Él les contestó: no es cosa de ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán una fuerza que los hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Que el estudio de la palabra del Señor, que el estudio especialmente del libro de los Hechos, nos encienda también a nosotros nuestro espíritu, nuestro fuego misionero, que nos haga también a nosotros ser testigos del Señor, de su resurrección, de su gracia, desde aquí, desde los confines del mundo, desde Chile, o desde el Cono Sur, desde Argentina, Perú u otros lugares donde nos puedan también estar mirando, que desde nuestro lugar cotidiano podamos también ser testigos y poder anunciarlo no solo con la palabra, sino que especialmente con nuestra vida, con nuestra forma de ser, con nuestra actitud. Colocamos esta clase, nuestro estudio, nuestra reflexión, nuestras familias desde ya y nuestras necesidades en las manos del buen Padre Dios, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, saludo también a las personas que nos puedan estar siguiendo la transmisión gracias a los avances de la tecnología en Argentina, en Perú, o quizás tal vez en otras latitudes del Cono Sur, o de quién sabe, de qué lugar del mundo, que ojalá también esta clase les pueda servir a ellos para ser testigos del Señor. Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a hablar, como vemos ahí ya en la presentación que se está proyectando hoy día, lo que es la comunidad de Jerusalén, por así decirlo, la comunidad de los apóstoles. Hola, buenas tardes, adelante. Estamos justo comenzando. Justo estaba contándoles que vamos a comenzar a ver en esta segunda clase la comunidad de Jerusalén, y lo vamos a hacer siguiendo el esquema, o un esquema de los tantos que uno podría a lo mejor encontrar para poder entender el libro de los Hechos, que divide el libro completo, la obra completa de los Hechos, en por lo menos 6 partes. 6 partes bien definidas, no tanto a lo mejor por un tema de capítulos o de versículos, sino que lo divide más bien, aunque coincide, pero lo divide más bien por una suerte de cronología temática. Me explico. Tal vez los hechos que vamos a ir viendo, los acontecimientos, no sucedieron en un orden cronológicamente exacto, como uno podría pensar, primero esto, luego esto otro, finalmente esto, sino que más bien son los temas. El primer tema, entonces, la comunidad. Luego de la comunidad, la predicación de Pedro y Pablo. Luego de la predicación, etcétera, etcétera. Entonces, la primera etapa, que es lo que hoy día vamos a ver, la vamos a centrar precisamente en algo que ya vimos de manera muy introductoria, muy por encima la clase anterior, y que ahora obviamente vamos a profundizar. Lo primero entonces es que para poder comprender la comunidad o el espíritu de esta comunidad cristiana que está naciendo, recordando que los Hechos de los Apóstoles, como dijimos la semana pasada,
es la continuación, es la segunda parte de una obra mayor que incluye el Evangelio según San Lucas. Toda esta primera parte del libro de los Hechos va a tener fuertemente marcada, por así decirlo, en la comunidad, la presencia, aunque no física, no tangible, no concreta, pero sí va a estar fuertemente la presencia de Jesús, a través de ese recuerdo, esa memoria de la práctica liberadora del Señor. Todo lo que la comunidad haga, aunque no lo dice explícitamente, pero todo uno lo puede comprender desde esta dimensión, en la primera parte del libro de los Hechos, que de hecho va desde son los primeros 5 capítulos, si uno lo quiere situar de manera ya ahí en el texto, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 vamos a hablar de esta primera parte. Y en esta primera parte, como les decía, está presente esta práctica liberadora de Jesús. Es la experiencia de Jesús mismo. La experiencia que tuvieron los apóstoles, la experiencia que tuvieron los otros discípulos, las mujeres, que se incluye dentro del grupo de discípulos. Esa experiencia, esa presencia, llamémoslo así, interior, eso lo decimos nosotros ahora con toda la reflexión teológica, pero para ellos era el recuerdo, era una persona importante, una experiencia o una relación fundante en sus vidas, que de hecho les cambió la vida. Eso siempre está presente. Pero no solamente que Jesús fue un buen hombre, no solamente que fue un buen profeta, no solamente que era un hombre que era capaz de dejar callados a los fariseos o a los sacerdotes, no solamente un hombre que se enfrentó sin ningún tipo de temor a las autoridades, sino que sobre todo la práctica liberadora, es decir, todo lo que tiene que ver con los milagros de exorcismo de Jesús, el tema de cuando perdona pecados, todo el tema de la misericordia, sobre todo, que en el Evangelio de Lucas está tan bien tratado y tan delicadamente expuesto. Sin ir más lejos, el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, con las 3 parábolas que podemos llamar, las 3 parábolas de la misericordia, la oveja perdida, la conocida parábola del hijo pródigo, más que en realidad es la parábola del Padre misericordioso, en fin, todo ese tema, que para Lucas es un tema regalón, un tema favorito, bueno, se extiende a los hechos. Pero hay algo más. Esta comunidad que tiene un recuerdo bonito de Jesús, un recuerdo fundante, lamentablemente no lo pasa tan bien. Tiene que pasar por un tiempo de desierto, un tiempo de prueba. Y es lo que entonces podemos ver, ya que es un tiempo de desierto, un momento de sequedad, donde no hay frutos espirituales ni pastorales todavía, es una experiencia que nos recuerda el éxodo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que pasó tantos años peregrinando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pues bien, la primera comunidad cristiana, así se plantea en esta primera parte, sobre todo del libro de los Hechos, tiene también que hacer un éxodo. Tiene que pasar un momento de desierto. Un momento, uno a lo mejor hace la comparación con el pueblo de Israel y se va a imaginar años de desierto. No, tal vez no. De hecho, en el libro aquí son algunas frases, algunas ideas que a uno le pueden dar la idea de desierto, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo fue. Se habla de los 40 días hasta la ascensión, 50 días después de la resurrección de Pentecostés. Podría ser solamente eso, podría ser más, en fin. Pero hay un tiempo de purificación, hay un tiempo de prueba, hay un tiempo en que la experiencia de Jesús tiene que empezar como a decantar. No solamente el fervor o la emoción inicial, sino que hay que empezar como a rumiarla. Es como cuando los animales rumiantes están dándole vuelta una y otra vez a su alimento. Bueno, haciendo la analogía, hay también que la experiencia religiosa, la experiencia humana, la experiencia divina que tienen con el Maestro, con Jesús, también tienen que empezar como a rumiarla, a decantarla, a tomarle el peso, a hacerse consciente de lo que ha pasado. Ahora, ¿por dónde pasa este tiempo de prueba? Pasa principalmente por la experiencia de la cruz. Cualquier grupo humano que siga un líder y ese líder es crucificado o es muerto simplemente, o es perseguido, o simplemente es acallado, lo lógico es que sus seguidores se dispersen. Toda la emoción, todo el idealismo que tal vez pueda haber en ese grupo de seguidores se va todo al tacho de la basura, porque se acabó el líder, se fue el liderazgo. Y si a Jesús lo crucificaron, si
lo mataron, que es lo lógico, que ahora nos van a perseguir a nosotros y nos van también a justiciar, a crucificar. Por lo tanto, esta experiencia de la muerte de Jesús, por supuesto que a la comunidad, o a la incipiente comunidad, al grupo de apóstoles y de discípulos que está recién formándose, por supuesto que los hace vivir también o que los lleva anticipadamente a ese desierto. No va a ser sino hasta que antes, obviamente el sentirse defraudados, el sentimiento de frustración, las dudas, el miedo, es lo propio de este primer momento de la comunidad. Todo esto uno lo puede ver en el final del Evangelio de Lucas. Tengamos siempre en perspectiva que es una obra grande. Lucas y Hechos son los dos grandes capítulos del mismo libro, de la misma obra. Por lo tanto, al final del Evangelio según San Lucas, el capítulo 23, sobre todo el tema de la pasión, se ve esta actitud de los discípulos. Hasta que el mismo evangelista, el mismo Lucas, coloca la experiencia con el resucitado, donde las cosas obviamente cambian. Es el relato, sobre todo, conocido como el de los discípulos de Emaús. Están decepcionados, van tristes por el camino, y Jesús, sin que ellos se den cuenta que es Jesús, dice, se les acerca y les empieza a hablar. Ellos le cuentan que están tristes, le dicen ¿por qué están tristes? Porque bueno, el que pensamos que iba a ser el Mesías, el profeta, en quien habíamos puesto toda nuestra esperanza y estábamos por aquí arriba con el ánimo, bueno, lo agarraron, lo crucificaron, lo mataron, y de esto han pasado ya 3 días, y aunque dijeron algunos que estaba vivo, que había resucitado, según él dijo antes, pero la verdad es que no lo hemos comprobado. Entonces, mejor nos devolvemos a nuestra tierra, nos devolvemos a donde somos nosotros. ¿Para qué? Para volver a retomar la vida, volver atrás. Pucha, perdimos el tiempo siguiendo a Jesús. Ese es el sentimiento. Y Jesús, conocemos la historia, les explica las Escrituras, les demuestra que en el fondo sí, esas cosas tenían que pasar. Que en el fondo, tal vez podríamos interpretarlo incluso que esta frustración, estas dudas, este miedo, o el miedo, más que las dudas, a lo mejor son parte también del proceso. A lo mejor también hay que vivir eso, así como él tuvo que vivir la cruz, tuvo que experimentar la cruz, tal vez el discípulo también tiene que experimentar esa frustración. Tal vez el discípulo o la comunidad también tiene que experimentar este miedo. ¿Para qué? Para poder encontrarse con el resucitado y poder vencer ese miedo. Para poder, encontrándose con el resucitado, poder vencer esa frustración. Y entonces ahí, luego de este desierto que pasa por la cruz, pero que tiene fundamentalmente la experiencia del resucitado, se convierte en motivo obviamente de alegría. El texto de los discípulos de Emaús termina precisamente consignando que ya era tarde, porque de hecho le pidieron a Jesús que se quedara con ellos, porque el día ya terminaba. Bueno, y sin embargo, lo que hacen es ponerse de pie y volver corriendo de nuevo a Jerusalén y contarle a los demás, es verdad, el Señor ha resucitado. Y así como se nos apareció a nosotros, termina el evangelista Lucas diciendo, y se le apareció a Simón. Es verdad, no son cuentos de mujeres, como uno podría... Hay algunas películas incluso que lo grafican bien. No sé si se acuerdan ustedes la escena final, o casi final, de la película Jesús de Nazaret, de la de Franco Zeffirelli, que cuando llegan las mujeres a anunciar que Jesús está resucitado, los apóstoles, esto es la imaginación del director, por supuesto, no está ahí relatado exactamente así en la Biblia, pero el director coloca en boca de los apóstoles fantasías de mujer. Ha resucitado, yo lo vi, estuve hablando con él. Fantasías de mujer. O sea, ¿cómo va a resucitar si todos lo vimos morir? ¿Cómo va a resucitar? No se sabía que alguien ha resucitado. Y no les creen. Bueno, efectivamente, tienen que llegar, parece que estos discípulos que iban camino de Emaús y que vuelven y cuentan la noticia, es verdad, resucitó. Entonces, hay un éxodo, hay una Pascua también. Hay una Pascua también, no solo de Jesús,